Hola, ¿cómo están? En este video voy a dar la indicación de cómo cerrar en la parte de la espalda la apertura que tenemos aquí, ¿sí? Esta apertura que quedó, ¿sí? Y en los anteriores videos yo les dije que en esta parte había que hacer 4 vueltas de puntos bajos, ¿sí? 4 vueltas de puntos bajos, ¿sí? A mí me salieron 45 puntos bajos en una tira y así todas las 4 tiras que hice de puntos bajos. Entonces de un solo lado va a quedar así, con 4 filas de puntos bajos, ¿sí? Y también en otro video les mencioné que aquí en esta parte del otro lado se puede hacer lo mismo, otras 4 vueltas aquí, y quien quiera ponerle y quien sepa de costura puede ponerle un cierre si quieren, para ponérselo, cosérselo aquí a máquina o a mano, ponerle un cierre, ¿sí? Y si no, pueden conseguir unos botoncitos de perla, unas perlitas blancas nacaradas, para que vayan aquí, que deben de ir unas 4 o 5 botoncitos, ¿sí? Y si no, la otra opción es hacer los botoncitos con el mismo hilo. Miren, estos chiquititos son los que yo les voy a poner, estos botoncitos, que están elaborados con el mismo hilo con el que se tejió la blusa, ¿sí? Son unos botoncitos y yo necesito no sé cuántos poner aquí, uno, aquí otro, dos, a ver, dos, y otro aquí, tres, que queden así a la misma distancia, 3, 4. Y aquí a mí me pueden quedar 4 o 5 botones. Bueno, sí, miren, así están elaborados con el mismo hilo con que se tejió la prenda o la blusa. Con ese mismo yo elaboré estos botoncitos, porque estos son los que yo le voy a colocar en la parte, en la apertura, para que se pueda cerrar mi blusa, ¿sí? Aquí llevo 4, voy a hacer uno más, y ese que voy a hacer ahorita me va a servir para que ustedes vean cómo se hacen, ¿no? Entonces los voy a poner aquí a un ladito, y con el mismo hilo con el que ustedes tejieron la prenda, con ese mismo hilo vamos a hacer un botón, para que vean. Sí, yo necesito uno más, ¿sí? Voy a hacer, miren, voy a poner mi hilo sobre mi dedo índice y voy a rodear mi dedo, ¿sí? Esto es lo que la gente llama círculo mágico, ¿no? No sé por qué le llaman así, pero bueno, así es como le llaman. Sobre todo a las personas que hacemos amigurumis o muñecos tejidos, así se le menciona, ¿no? Bueno, entonces miren, aquí ya voy a, otra vez para que se vea. Miren, voy a poner este hilo sobre mi dedo índice, voy a rodear mi dedo índice, ¿sí? Y voy a introducir mi gancho. Este gancho es del número 3 con el cual tejí toda la blusa, ¿sí? Entonces aquí jalo la hebra, ¿sí? Saco mi dedo y ya queda este circulito, esta ruedita, este circulito, ¿sí? Y aquí voy a hacer flojitos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, y voy a cerrar aquí voy a introducir mi gancho en el primer punto bajo que hice, ¿sí? Y esta hebra la voy a jalar para que cerrar ese circulito con los 5 puntos bajos que acabo de hacer, ¿sí?
Y miren, lo voy a jalar hasta el punto en que quede cerradito mi círculo, pero que no quede apretado, porque va a introducirse el gancho en medio del circulito. Entonces aquí voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta de puntos bajos que monté, ¿sí? Y aquí tengo ya mi circulito. Ahora con esta hebra que quedó como sobrante y de inicio, y una vez le voy a hacer aquí un nudo para que al momento de tejer no se me abra el círculo, ¿sí? Esto lo pueden hacer, esto de anudar esta hebra así apretada, eso, para que no se abra el círculo, lo pueden ustedes hacer si no tienen mucha práctica en trabajar este tipo de círculos mágicos, ¿sí? Es para que no se abran demasiado el círculo al momento de estar tejiendo. El gancho lo voy a introducir en medio del circulito que acabo de formar, ¿sí? Esta hebra la voy a perder conforme voy tejiendo, ¿sí? Y si me estorba mucho la voy a cortar, ¿sí? Ahí está. Y entonces voy a hacer puntos bajos aquí, miren, sobre los puntos bajos que son la base, ¿sí? Y no hay necesidad de irlos contando, simplemente estoy ingresando el gancho en medio del círculo que acabo de formar con los puntos bajos y hacer puntos bajos encima, ¿sí? Así. Y todo el círculo es lo mismo, así. Entonces voy a ir trabajando así, miren, puros puntos bajos. ¿Sí? Introduzco mi gancho dentro del círculo de en medio, así, y voy a ir jalando la hebra para hacer el punto bajo, y ir con los puntos bajos voy a ir rodeando el círculo que acabo de formar, ¿sí? Para que no me cueste trabajo voy a cambiar de gancho en este punto y voy a introducir mi gancho del número 2 de aluminio y voy a continuar introduciendo el gancho así, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta, todo alrededor para formar este circulito en el cual yo estoy haciendo, miren, puros puntos bajos, ¿sí? Y así me voy, ¿sí? Miren, puros puntos bajos, ¿sí? Sobre los puntos bajos que estoy tejiendo. Conforme voy avanzando, voy haciendo más puntos bajos sobre los que tengo ahí. El círculo se va cerrando más y el círculo donde estoy introduciendo el gancho pues también se hace más estrecho, se hace más cerradito. Por eso es que cambié el número de gancho a uno más finito, uno más delgadito, para que no me cueste trabajo introducirlo en medio, aquí en medio, en el orificio del medio, y poder jalar la hebra y continuar haciendo estos puntos bajos así, ¿sí? Esta es una forma de hacer botones. Hay un video dentro del canal de hace más de un año, creo, sí, ya tiene más de un año, en el cual ahí les enseñé cómo hacer botones de esta forma, ¿sí? Pero bueno, ya lo están viendo aquí también, es la misma forma. Entonces así me voy todo todo el circulito, introduciendo el gancho en el centro, en el orificio, ¿sí? Y voy haciendo mis puntos bajos, ¿sí? Miren, así rodeo todo mi botoncito. Miren cómo ya se formó, de hecho, miren, ya se formó el botoncito, ¿ya vieron? ¿Sí? Vamos a ver que me queden del mismo tamaño que tengo los que hice. Sí, ahí van, miren, ya ven, son mis botoncitos, ¿sí? Entonces esto yo se los recomiendo que lo hagan para que ustedes aprendan a hacer estos accesorios que, bueno, son muy útiles para las prendas. En este caso
pues para esta blusa, pero para otras prendas pues ya van a saber que ustedes pueden hacer los botones con el mismo material con el que están haciendo su prenda. Miren, así quedó, ¿sí? Si por aquí les quedó, pero esto es por falta de práctica, si por aquí les quedó algo así como aquí como salido, entonces miren, nada más con el gancho vamos a oprimir hacia adentro para meter eso y ahí nos va quedando el botón, ¿sí? Y miren, aquí está mi botoncito, ya quedó, ¿sí? Chiquito. Este de en medio debe de quedar lo más cerradito que se pueda, ¿sí? El centro, este hoyito donde se estuvo introduciendo el gancho para hacer los puntos bajos, tiene que cerrarse así que quede bien apretadito, lo más que se pueda, ¿sí? Y al cortar la hebra vamos a dejar de largo así unos 30 centímetros más o menos para poderlos coser en donde aquí vamos a poner en sobre estas tiras de puntos bajos que se hicieron, pues los vamos a coser, ¿no? Entonces aquí, como todo botón, hay que coserlos, ¿sí? De hecho los voy a coser porque quiero ver, necesito tenerlos ya cosidos ahí sobre las tiras de cuatro filas que hice de puntos bajos. Necesito ya tenerlos cosidos porque lo que voy a hacer ahorita pues va a ser la otra parte en donde vamos a hacer, o yo voy a hacer ahorita los ojales, entonces que va a ser del otro lado. Entonces aquí miren, por ejemplo, con una aguja lanera, esta es una aguja lanera que es larga, ¿sí? También esta aguja se utiliza mucho también para los amigurumis o para los muñecos tejidos, ¿sí? Son como tipo para tapicería, ¿sí? Esta aguja. Bueno, aquí miren, por ejemplo, yo aquí el primer botoncito, aquí ya tengo mis 4 filas de puntos bajos en un lado, ¿sí? Para mí, ahorita, por ejemplo, así como tengo la posición de la blusa con la apertura aquí para poder colocar los botones, yo hice 4 filas o 4 tiras de puntos bajos de mi lado izquierdo, ¿sí? De mi lado izquierdo. Entonces, de este lado izquierdo, donde acabo de terminar esas 4 filas, aquí voy a poner el primer botón que va a quedar que va a ser el de arriba, el primero, ¿sí? Y entonces con la aguja me voy a pasar aquí al centro del botón. Miren, lo más que pueda yo agarrar al centro, ¿sí? Y ahora sí, aquí voy a colocar en esta parte de aquí, agarrando puntos cerrados, los más cerrados que se puedan, no los abiertos o donde tenga orificio así. Miren, ahí va a quedar, aquí va a quedar mi primer botón, ¿sí? Entonces aquí, como cualquier botón que cosemos a cualquier blusa, prenda, camisa o cualquier prenda que todos hemos cosido botones en alguna en algún momento de la vida, ¿no? Hemos cosido algún botón. Entonces miren, aquí pues es de igual forma. Entonces, coser el botoncito para que me quede aquí, ¿sí? Yo quería ponerle perlitas, pero decidí hacer esto para que ustedes vean esta opción de cómo hacer los botones y después que vean que se ven muy funcionales, muy coquetos. Y bueno, si estamos hablando de una prenda que es a crochet, que es a ganchillo, tejida, pues vale la pena hacerles los botoncitos también con el mismo material, ¿no? ¿Sí? Y para que todos digan, ¿y cómo hiciste los botones? ¿Dónde los compraste? No, no los compré, los hice, igual que la blusa. Yo hice la blusa y yo hice los botones.
Bueno, miren aquí yo ya tengo el primero, y aquí voy a hacer mis nuditos para que bien apretaditos, para que ya quede fijo este botoncito aquí, ¿sí? Aquí está, ahí está, ahí está mi botón. Le voy a dar un nudito más para asegurar. Ahí está, ¿sí? Y voy a cortar el sobrante, pero antes de hacer eso vamos a perder un poquito de la hebra entre el mismo tejido, aquí así, entre el mismo tejido que tenemos vamos a ir perdiendo esta hebra, ¿sí? Para asegurar más lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces ahí está, y ahora sí corto. Ok, miren, y aquí ya quedó mi primer botón, ¿sí? Colocado aquí en esta parte donde, ¿sí se ve? Sí se ve. Aquí está el primer botoncito, aquí colocado aquí, y así voy a ir colocando mis 4 o 5 botones, los que les vayan a poner. Yo en esta ocasión voy a poner, aquí voy a poner el otro, y aquí pongo el otro. Entonces voy a ensartar esta hebra en la aguja. Entonces, ¿cómo ven estos botoncitos? ¿Verdad que se ven bonitos? Se ven bonitos, y además tienen que aprender a hacerlos, porque es un accesorio que a veces se precisa ponerlos. Y bueno, pues si es de, bueno, ¿qué creen? Que ya perdí el botón que acabo de hacer. Y no sé dónde lo dejé. Aquí son 3, 4, uno aquí, 5. Entonces sí, ahí va a quedar bien. Entonces aquí me voy a recorrer hasta acá. Voy a agarrar, miren, aquí voy a agarrar el centro por la parte de atrás del botón, ¿sí? Así, para recorrerme al centro, y ahora sí poderlo poner aquí más o menos, aquí mero, aquí mero. Aquí voy a poner mi segundo botón, ¿sí? Y voy a agarrar aquí puntos cerrados, que no sean abiertos, que no sean tan abiertos, para que no aquí. Y miren, como todo botón, así, sí, sí, y otra vez aquí, agarrando esos puntos cerrados, los más cerrados que se vean ahí, para seguir cosiendo aquí este botón. ¿Sí? Ya en sí la blusa ya es demasiado coqueta por todo las puntadas, sobre todo los solanes, pues ya se ve ya muy femenina. Y con estos botoncitos elaborados con el mismo material de la blusa, pues le va a dar un toque más femenino todavía, ¿no? Muy acorde a la blusa. Bueno, y aquí voy a hacer un nudito, unos nuditos aquí, esos, ¿sí? Ahí está.
está. Y al igual que el otro, voy a perder esta hebra lo más que yo pueda por acá. Por acá. ¿Sí? Sin jalar mucho para que no hacer el tejido, no jalar el tejido. ¿Sí? Así más o menos. Entonces... ¿sí? Aquí voy a hacer un nudo. Y aquí voy a cortar. Y con esto ya tengo 2 botones colocados, cosidos aquí. ¿Sí? Y voy a quitar a esta hebra que sobró de la aguja. ¿Sí? Miren, entonces aquí ya llevo uno y aquí está ya el segundo. Y así voy a ir colocando mis 4 botones. Entonces, vamos a ver. Voy a colocar el otro. ¿Sí? Entonces aquí miren, esta hebra quedó aquí de lado. Entonces ahora con la aguja me voy a recorrer hasta el centro. ¿Sí? Y aquí va a ir el tercero. Pero déjenme buscar dónde quedó el que tejí. O sea, no puede ser que se me pierda. ¿Dónde quedó? Me quedó tan chirris que... ah, ya lo vi. Sí, cayó al suelo. Ya lo vi. Ahorita lo levanto. Que quiero que se vea cómo los estoy colocando para que vean que sí son funcionales para el objetivo de esta blusa, ¿no? ¿Sí? Es lo que quiero que vean, que estos botones, miren aquí, ¿sí? Aquí está el primero, aquí va el segundo y aquí yo ya voy a colocar el tercero más o menos a la misma distancia de los otros dos. ¿Sí? Aquí. Entonces ¿cómo va a quedar aquí? Entonces aquí voy a introducir la aguja y voy a tratar de agarrar puntos cerrados, que no agarrar donde estén los orificios de las puntadas tejidas, donde esté muy abierto. ¿Sí? Entonces así. Entonces ahí está. Miren qué bonitos van a estar quedando, están quedando estos botoncitos aquí. ¿Ya ven? Ok. Y ahora sí voy a hacer aquí un nudito para asegurar mi botón. Ahí está. ¿Sí? Y esta hebra, al igual que los otros dos, miren por aquí en las mismas puntadas del tejido, yo voy a ir perdiendo esta hebra. ¿Sí? Entonces les digo que es muy importante que ustedes trabajen este tipo de accesorio, como son los botones, para que aprendan a hacerlos y puedan aplicarlos a cualquier otro proyecto que tengan por ahí. ¿Sí? Aunque sea nada más como decoración.
Y aquí voy a cortar. ¿Sí? Ahí están mis 3 botoncitos. ¿Sí? 3 botoncitos que ya coloqué. Y ahora voy a poner el cuarto botón. El cuarto. Sí, aquí entonces aquí con la aguja me recorro al centro. Así. Y ahora sí, vamos a ver aquí. Mira, llevo 3. El otro va a quedar aquí, ¿verdad? Aquí. Un poquito más arriba. Aquí, así. Así para que me quede aquí. ¿Sí? Entonces aquí. Vamos a ver aquí. Agarro aquí un punto cerrado. Aquí, así. Miren, así. Ahí van quedando mis 4 botones. Ahora por la parte de donde estoy anudando los botones, por esta parte de atrás, que corresponde al revés de la prenda, obviamente, vamos a tratar de no hacer tanto bulto, miren, así que les quede así muy disimulado entre las costuras, entre los puntos bajos, para que no se creen ahí tanto nudo. Y bueno, pues ya se vea mal, ¿sí? Aunque sea la parte del revés, ¿sí? En la parte del revés y que no se ve, de todos modos, debe de quedar bien, ¿sí? Entonces aquí ya voy a anudar. Ahí está. Ahí están 2, ¿sí? Y voy a ir recorriendo y voy a perder lo más que se pueda esta hebra entre el tejido, al igual que los otros botoncitos, ¿sí? Ahí está. Aquí corto, ¿sí? Ahí está. Y miren, ya tengo mis 4 botones aquí. Y ahora voy a poner el quinto botón, para que sean 5 botones. Igual me voy a pasar con la aguja por la parte de atrás del botón. Me voy a recorrer lo más que se pueda al centro. Así. Ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a ver aquí. Aquí van 1, 2, 3, 4 y el quinto, pues el quinto lo vamos a poner por acá. En esta parte aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, aquí.
Ahí está. Aquí. Ahí está. Yo sé que esto toma tiempo y hay gente que se aburre, hay gente que no le gusta ver nada de esto porque dicen que eh, se pierde mucho tiempo con el video y por eso se hacen largos. Pero pues no importa, digo, bueno, es que es necesario que ustedes vean realmente cómo de verdad se hacen las cosas, porque si yo corto los videos y les muestro que, ya los puse, ya están, chin, y ya, ya nada más se ve ahí que ya los puse, no, pues vean, o sea, se trata de que vean que realmente uno lo está haciendo y que vean que pues todo lleva su tiempo, o sea, no, hasta el coser un botón lleva tiempo, ¿no? Entonces, todo tiene su chiste, todo tiene su tiempo. Entonces, si yo les digo, y si ya les di la explicación de cómo hacer el botón y pongo uno, corto el video y luego sale se reproduce el video con los botones 4, 25 botones puestos, pero ya todos colocados, no, pues no se vio cómo lo hice, ¿no? Para mí es importante que ustedes vean cómo se trabaja esto, ¿sí? Al igual que la prenda. Miren, así quedó, ¿sí? Así quedaron mis 5 botones ya aquí colocados de esta parte, de este lado de mi blusa, ¿sí? Ahí está. Ahora del otro lado, donde está esta apertura, del otro lado, ahí es a donde voy a trabajar ahora para hacer los ojales, ¿sí? También voy a trabajar puros puntos bajos, pero vamos a hacer los ojales. Por eso es necesario tener primero colocados, ya cosidos los botones, para ver a dónde voy a poner los espacios de los ojales, abiertos, ¿no? Los espacios abiertos de los ojales. Entonces aquí voy a anudar por esta parte, en el primer punto aquí, voy a hacer un nudito de mi hebra. ¿Sí? Así. Y voy a ingresar mi gancho del número 3 con el que tejí toda la prenda, toda la blusa. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. ¿Por qué los estoy contando? Porque del otro lado yo les dije que igual levanté 45 puntos bajos, ¿sí? Entonces del otro lado debo levantar la misma cantidad de puntos bajos, ¿sí? Deben de ser aquí, yo voy a poner uno más aquí, 46 para que sean en par, ¿sí? ¿Sí? Debo de levantar la misma cantidad de puntos bajos para que me quede del mismo tamaño en las tiras, ¿sí? Entonces, la primera tira que hice de puntos bajos, que fueron 4, ¿sí? 4 filas, fue para poner encima los botones, coserlos ahí. Ahora, estos de aquí que estoy haciendo son para realizar, ahora me voy del otro lado del tejido, así, para realizar los ojales, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, miren, aquí me voy a ir una cadenita, ¿sí? Monto mi gancho y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y vamos viendo aquí. 6 y aquí ya necesito hacer ahí espacio para hacer el ojal, ¿sí? Entonces 6 y entonces aquí en este siguiente punto me voy a ir con un deslizado y en el siguiente punto un deslizado, 2, 3, 4 y 5 deslizados, vamos a ver, y voy a ir midiendo. Ok, aquí está, ¿sí? Con esos 5 está perfecto para que se pueda introducir el botoncito, ¿sí? Y aquí vuelvo a levantar una cadena y sobre este mismo punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, sí queda. Miren, con 6 ya llegué aquí en donde debe de quedar el otro, ¿sí? Entonces, así es como ustedes van a ir midiendo, ¿sí? El espacio que necesitan para aquí voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Quedamos que con 5 es el espacio para que dejar el ojal así y se puede introducir el botón, ¿sí? Ahí está. Y otra vez, ya que hice 5 de espacios, ahora voy a hacer aquí una cadena y sobre este mismo punto un punto bajo, 1,
2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Aquí ya va a ir el espacio que dejé de 5 para este, el otro espacio que dejé de 5 para este otro botón, y ahora para este, aquí, ahí está. Muy bien, entonces aquí voy a dejar otros 5, ¿sí? Aquí voy a deslizar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y vuelvo a medir, así, 1, 2, 3, 4, 3, ¿verdad? Aquí voy, 3, ok, me parece bien. Voy muy bien. Entonces aquí, ¿sí? Una cadena y aquí mismo un punto bajo. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y vamos a medir. Entonces, a donde estoy haciendo los deslizados, miren, vean cómo va quedando puntos bajos, y en los deslizados va quedando obviamente pegadito a los puntos bajos, ¿no? Ahí se ven las onditas del espacio que va quedando, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, va a quedar el primero, otra vez lo mido 1, aquí está el otro espacio para que quede el segundo botón, ¿sí? 2, aquí está para el tercero, 3, ¿sí? Y ya estoy haciendo aquí para el cuarto, ok, ¿sí? Y aquí, entonces voy a hacer, miren, voy a hacer aquí un deslizado, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí hago un punto, una cadena, y sobre este un punto bajo, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y para el último botón es 1, 2, 3 y 4 deslizados, 4. Y voy a hacer un punto más aquí, que sea un punto bajo, que sea un punto bajo para terminar esta fila, bueno, esta ya es la segunda fila de puntos bajos con deslizados. Entonces, en donde yo hice los deslizados es donde va a quedar la apertura del ojal. Aquí está, ¿sí? Es a donde van a quedar los ojales, ahí está, ¿sí? Entonces aquí, miren, así va a quedar, ¿sí? Entonces ahora le voy a dar la vuelta al tejido, ¿sí? Y ya tengo marcados ahora en esta segunda tira que acabo de hacer, ya tengo marcados a dónde voy a hacer los espacios para que quede los ojales que yo necesito, ¿sí? Entonces aquí, me voy a sentar tantito. Entonces aquí voy a levantar una cadena, y sobre este mismo punto sobre este mismo punto donde levante la cadena voy a hacer un punto bajo, ahí está, ¿sí? Y voy a hacer otra vez mis deslizados aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y llego a donde está este punto bajo, este primero, y aquí voy a hacer, no, aquí primero, aquí,
voy a hacer aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Así va a quedar. ¿Sí? Después de eso me voy a bajar así sobre este mismo punto y voy a hacer un punto bajo y voy a hacer ahora un deslizado, un punto bajo, un deslizado, 2 deslizados, 3 y 4, ¿sí? Y en el siguiente punto aquí otro deslizado, aquí voy a hacer una cadena y hago un punto bajo aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí sobre este mismo, aquí voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y voy a hacer 2, 3 y 4, ¿sí? Y miren cómo va quedando estos, así, ¿sí? Y aquí voy a hacer aquí, ya hice 4, este lo hice de 5, ¿eh? Aquí voy a hacer una cadenita y sobre este mismo voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y miren, así es como debe de quedar, ¿sí? Y aquí voy a hacer un punto bajo. Ven aquí que este quedó de 6, okay. ¿Sí? Aquí en este mismo voy a hacer un deslizado y me voy a pasar aquí para hacer 1, 2, 3, 4 y 5. 5 deslizados y aquí sobre este mismo hago una cadenita y aquí voy a hacer un punto bajo y hago 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 y aquí 6, órale, ¿sí? Y aquí voy a hacer un punto deslizado sobre este mismo punto bajo, ¿sí? Y me voy a pasar aquí donde hice estos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Miren, así es como va quedando. Y aquí aquí hago, después de ese deslizado, una cadena y sobre este mismo hago un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos ya son para terminar, 7 y 8, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Cuando ya hice esto, que es la tercera fila, le voy a dar la vuelta al tejido y aquí voy a hacer una cadena, ¿sí? Y sobre ese mismo punto donde hice la cadena voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Así, 7 y 8. Y voy a hacer ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a pasar hasta acá. Y voy a hacer un deslizado para que me quede esta apertura donde va a ir el botón,
¿sí? Y aquí voy a hacer una cadenita. Espérenme, aquí. Espérenme, no, es sin deslizado. ¿Sí? Sobre este mismo, aquí hago el punto bajo, ¿sí? Así, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y otra vez, aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a pasar hasta acá donde voy a hacer aquí en este punto bajo, voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y ya tengo el segundo ojalito aquí y voy a hacer 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí me paso a donde está este punto bajo y voy a hacer aquí un punto bajo, pero necesito agarrar las dos hebras. Ahí está. Sí. ¿Sí? Y aquí voy a hacer ya hice 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este nomás me quedo de 4. A ver, 1, 2, 3, 4 y me voy aquí a hacer un punto bajo sobre este punto bajo, así 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y llevo 1, 2, 3, 4 ojalitos que voy haciendo, 1, 2, 3, 4 y aquí termino con un punto bajo nada más, uno que fue el que hice aquí en las otras tiras, ¿sí? Y ya me va a quedar así, ¿sí? Le voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer aquí una cadena, ¿sí? Y sobre este mismo punto donde hice la cadena voy a hacer un punto bajo, ahí está, ¿sí? Y ahora aquí sobre estas cadenitas, sobre todas estas cadenitas yo voy a hacer puntos bajos, ¿sí? Ahí está, 1. Si les cuesta trabajo introducir al gancho, cambian al gancho número 2, porque en cada cadenita de estas donde se formó el ojal o el orificio para que entre el botón, entonces cambien su gancho a un número menos del que vienen trabajando para que puedan introducir en las cadenitas, ¿sí? Así, y hacer sus puntos bajos. Aquí voy a trabajar 1, 2, 3 y 4. Y sobre las cadenitas, aquí por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Miren, vean cómo va quedando. ¿Sí? Y aquí un punto bajo, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y aquí ahora en las cadenitas, 1, 2, 3 y 4.
Y aquí los puntos bajos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, porque algunos me quedaron de más. Mira, por ejemplo, este tiene 6, porque, bueno, es que por eso es necesario ponerlos a la misma distancia, coserlos a la misma distancia para que me queden, distribuirlos de tal manera que queden igual, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí en este igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y aquí sobre la cadenita, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termino con 8 puntos bajos. Ok, ¿sí? A ustedes les puede quedar de diferente cantidad los puntos bajos y los orificios, bueno, para hacer los ojales les puede quedar de diferentes cantidades. No les puede quedar de la misma cantidad que yo lo estoy haciendo porque acuérdense que la medida de su cuello pues es diferente. Miren, aquí yo ya voy a cerrar este ojal, va a quedar aquí así, ya quedó para este botón, este quedó para este otro botón, este quedó para este otro botón, ¿sí? Este es para este que tengo aquí, ¿sí? Y este es para este. Miren así, vean cómo quedó esto para que ustedes se den cuenta. Aquí se está viendo, bueno, eso los voy a poner así para que se vea, ¿sí? Ya quedan 1, 2, 3, 4, mis 5 botones y así es como debe de quedar. Entonces aquí ya nada más lo único que voy a hacer, ya quedó cerrado aquí esta apertura. Entonces aquí en esto lo que voy a hacer es darle otra vuelta más a este, aquí a mi tira de puntos bajos. Le voy a dar una vueltita más. Entonces levanto una cadena, ¿sí? Y aquí mismo hago un punto bajo y ahora me voy así toda la tira con puntos bajos, ¿sí? Así, entonces les comentaba, a ustedes les puede quedar, no sé, le pueden quedar de mayores cantidades los ojales con puntos bajos o de menores, porque todo depende del tamaño del botón y todo depende de la medida o sí, la talla con que quedó la blusa finalmente. Entonces para continuar haciendo esta tira voy a tener que desabotonar, ¿sí? Pero ya vi que ya quedaron bien así. No es necesario que les queden exactamente los mismos puntos que yo hice, ¿sí? Yo estoy haciendo esto para que ustedes se fijen y vean cómo se hace esto y lo apliquen si gustan para la blusa que están haciendo en la parte de la apertura donde van los ojales, ¿sí? Entonces, esta es una forma de trabajar y de cerrar esa parte con botones hechos con el mismo material con el que se tejió la prenda. Como estoy tejiendo con estos puntos bajos con un gancho de un número menor que con el que tejí la prenda, entonces los estoy haciendo flojitos,
¿sí? Que no queden apretados para que no se frunza el tejido. Entonces así me voy toda la tira para hacer una segunda, pues una segunda fila o segunda tira sobre la que tengo ya montada abajo. Así, miren, ¿sí? Así. Entonces así toda la tira hasta terminar. Así, toda la tira hasta terminar. Y ahí quedaron los ojales de este lado y de este lado quedaron los botones aquí ya colocados, ¿sí? Y ya vieron ustedes que al cerrarlo como quedó exactamente donde deben quedar los botones con los ojales, ¿sí? Entonces aquí así. Es como queda. Después de que ya se trabajó esa tira aquí, le voy a dar la vuelta al tejido. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar mi gancho del número, no voy a seguir con este del número 2, voy a seguir con este, ¿sí? Pero ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a dejar aquí 1, 2, 3 y en el cuarto punto aquí voy a hacer un punto bajo y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a dejar 1, 2, 3, 4. En el cuarto aquí ingreso mi gancho, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. En el cuarto ingreso el gancho y hago un punto bajo, así, miren, para que me vayan quedando estas onditas. Y otra vez 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí otra vez 1, 2, 3, 4. En el cuarto ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y un punto bajo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí en el cuarto ingreso el gancho y mi punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí hago 1, 2, 3, 4. En el cuarto ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí voy a ingresar mi gancho. Voy a ir ahí hasta para que quede en la esquina. Y hago mi punto bajo. Y me van a quedar estas onditas en toda la tira. ¿Sí? Y le voy a redondear aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Aquí voy a continuar y voy a contar aquí 1, 2, 3, 4 aquí.
aquí así, un punto bajo, y me va a quedar una tira aquí, ¿sí? Y le voy a dar vuelta al tejido, bueno, esta parte que quedó donde están los ojales, ¿sí? Estoy trabajando, sigo trabajando sobre la parte donde hice los puntos bajos con los ojales, ¿sí? Entonces aquí voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas y continúo aquí, pero ahora miren, me voy a agarrar sobre aquí donde inicié, donde está la primera fila de puntos bajos que hice, los que monté aquí. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el cuarto, bueno, aquí en aquí, ¿sí? Voy a ingresar el gancho aquí así, déjenme ver que son 1, 2, 3, 4, aquí en el quinto, ¿sí? Aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo aquí. Ahí está, o sea, como que le di la vuelta a toda esta tira que hice de puntos bajos con ojales, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez aquí vuelvo a contar 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y otra vez 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas y vuelvo a contar aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí igual voy a contar 1, 2, 3, 4 hasta acá, ¿sí? Y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez aquí voy a contar 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí cuento 1, 2, 3 y 4 aquí. Ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y hago 1, 2, 3 y 4 hasta acá y voy a hacer mi punto bajo aquí, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí ingreso el gancho y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez aquí voy a contar 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y hago 1, 2, 3 y 4. Pero como ya es el último, bueno, sí, aquí termino con un punto bajo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijaron, yo rodeé toda esta parte donde levanté los puntos bajos para hacer de este lado lo que son la parte de los ojales, ¿sí? Miren, levanté mis puntos bajos, sí, le puse los puntos bajos para hacer los ojales y luego alrededor hice esta serie de onditas con puntos bajos, ¿sí? Cada 4 puntos para que queden estas onditas alrededor de esta tira, ¿sí? Donde están los ojales. Y ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, que sobre esta, aquí mismo, miren, aquí voy a retomar el punto, aquí quedé con un punto bajo, ¿sí?
¿sí? Pero ahora le voy a dar la vuelta al tejido otra vez, así, que si no, no voy a poder tejer. Entonces aquí le voy a dar la vuelta. Y aquí me voy a recorrer con puntos bajos hasta llegar hasta acá. Aquí. Entonces aquí en el primero hago un punto bajo, ¿sí? En el segundo otro punto bajo, aquí otro punto bajo, otro punto bajo, y hasta acá, hasta llegar a este espacio, hasta donde está la primera ondita de cadenas, hasta acá, ¿sí? Así. Aquí es a donde voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas, ¿sí? Espérenme, porque que sean 2 cadenas nada más, 2 cadenitas, ¿sí? Así. Una cadenita de separación, monto mi gancho y aquí en esta misma ondita voy a hacer otro más, un macizo, y ya tengo 2. Una cadenita de separación y hago, y aquí tengo otro macizo. Una cadenita de separación y otro macizo, ¿sí? Y ya llevo 4 ahí. Una cadenita y otro macizo, así. 1, 2, 3, 4, 5 macizos en esta primera ondita, ¿sí? Y aquí en este punto bajo voy a hacer encima un punto bajo y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí monto mi gancho y vuelvo a hacer aquí un macizo, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena y 5, ¿sí? Y aquí sobre este punto bajo voy a hacer un punto bajo aquí arriba, monto y otra vez vuelvo a hacer un macizo, 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena y 5 macizos, ¿sí? Y aquí donde está el punto bajo, un punto bajo, monto y aquí lo mismo, ahí está, un macizo, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena y 5 macizos, ¿sí? Miren, me va a ir quedando así, ¿sí? Y aquí donde está el punto bajo, otro punto bajo aquí encima, monto y me voy directo a hacer lo mismo, y así en cada ondita, 1 macizo, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y aquí donde está el punto bajo, un punto bajo, ¿sí? Y miren cómo va quedando estos abaniquitos aquí. Y otra vez, en esta misma ondita, en esta ondita que sigue es 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena y 5, ¿sí? Y aquí donde está el punto bajo, un punto bajo aquí, ¿sí? Monto y ahora en la siguiente ondita hago lo mismo. Aquí 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, cadena y 5. Y aquí en el punto bajo, un punto bajo. Y en la siguiente ondita, un macizo, una cadena, 2, cadena,
3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y aquí donde está el punto bajo, un punto bajo, monto, y aquí en este espacio otra vez, aquí un macizo, una cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5. Y aquí donde está el punto bajo, pues un punto bajo aquí encima, ¿sí? Miren. Y otra vez, aquí donde está esta ondita, yo voy a hacer aquí un macizo, una cadena, macizo, 2, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí un punto bajo sobre este punto bajo. Y aquí en esta ondita otra vez, aquí 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y aquí donde tengo el punto bajo, otro punto bajo aquí, y otra vez en la siguiente ondita me paso y hago un macizo, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5. ¿Sí? Y así es como me debe de quedar esta parte, ¿sí? Y aquí un punto bajo donde está el punto bajo anterior de la vuelta anterior, y continúo en la siguiente ondita haciendo lo mismo. Aquí hago 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y miren, aquí ya le estoy dando la vuelta a esta base de ojales. Entonces aquí en el punto bajo de la vuelta anterior, aquí sobre este es otro punto bajo aquí, ¿sí? Y me paso a la otra ondita donde voy a hacer lo mismo, y así hago un macizo, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y aquí un punto bajo, y en la siguiente ondita lo mismo, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5 macizos. Y aquí el punto bajo sobre este que tengo aquí abajo, aquí un punto bajo, ¿sí? Y así. Y aquí sobre la siguiente ondita, un macizo, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5. Y el punto bajo, y así en cada ondita 5 macizos separados por una cadena. Ahí está, 1, cadena, 2, cadena,
3, cadena, 4, cadena y 5, y el punto bajo aquí sobre este, ¿sí? Y en la siguiente ondita, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadenita, 4, cadenita y 5, ¿sí? Y aquí está el punto bajo. Voy a hacer un punto bajo aquí, y aquí sobre esta ondita también voy a hacer 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5. Y aquí sobre este punto bajo, un punto bajo, y en la siguiente ondita 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, y aquí un punto bajo. Y sobre en la siguiente ondita 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, y en este un punto bajo, ¿sí? Aquí en esta ondita un macizo, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y en este un punto bajo aquí, y en la siguiente ondita 1, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, y aquí un punto bajo. Y en esta última ondita un macizo, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, ¿sí? Y termino aquí con un punto bajo, aquí sí, ¿sí? Ya, con eso termino. Para no cortar el hilo, bueno, sí, córtenlo aquí. Aquí con un deslizador, ¿sí? Aprieto, hago un nudito y voy a cortar mi hebra porque ya terminé. Aquí unos 10 centímetros, ¿sí? Y voy a hacer un nudito aquí para que no se desteja esto. Y con esto yo termino la parte de atrás, de donde está la apertura, donde van colocados los botones y los ojales. Aquí le voy a dar vuelta a esta tira y voy a perder esta hebra jalándola hacia el centro lo más que se pueda, así, jalando la hebra con el mismo gancho. Así me voy a ayudar para jalar esta hebra, ¿sí? Y aquí le voy a hacer un nudo.
y ya corto mi hebra, ya acabé esta parte, ¿sí? Y entonces lo que les debe de quedar es esto, así, esta forma, ¿sí? Esta forma, porque al abotonar aquí, a ver, vamos a ver. Aquí está mi parte, aquí está la apertura, aquí está mi tira de macizos que hice, 4 vueltas o 4 tiras de macizos. Hice mis botones, los coloqué de este lado y de este lado hice otra tira también para los ojales y al final le hice pues este decorado aquí al final para que al momento de cerrar, aquí yo ya voy a cerrar mi blusa, ¿sí? Voy a abotonar 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y entonces me va a quedar, los voy a poner así lateral para que lo vean, me va a quedar así cerradito y con estos abaniquitos que son decorativos, la verdad. Pueden hacer macizos o pueden hacer piquitos, para que se vea, si quieren, un poquito más estético. Pero miren, por la parte de atrás es así como va a quedar. Aquí ya está la apertura, están los botones, están los ojales y está esta puntada decorativa nada más para que al momento de abotonar va a quedar la prenda así por la parte de atrás, obviamente, la espalda, ¿sí? Y con esto yo ya termino de dar la explicación de la blusa. Me falta aquí nada más en el borde del cuello, aquí voy a anudar aquí, es lo único que falta. En el borde del cuello nada más le van a dar una vuelta de, ahí sí vamos a meter piquitos, entonces ahí vamos a hacer una sola vuelta nada más de puntos bajos y piquitos, o sea, un punto bajo y un piquito, ¿sí? Con el gancho delgadito del número 2, ¿sí? Entonces aquí es lo que yo venía haciendo y me quedé aquí, ya no le quise seguir para que vieran que ustedes, mostrarles así cómo se va a hacer tejiendo esto, ¿sí? Miren, aquí van a hacer, aquí ya hice un punto bajo y ahora me toca hacer 1, 2, 3 cadenas y me regreso a tomar la hebra y del punto bajo una hebra para hacer un deslizado y formar el piquito, ¿sí? Ahí está. Y aquí me toca hacer en el siguiente punto un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3 cadenas, tomo esta hebra de la cadena y una hebra del punto bajo, hago un deslizado y me queda este piquito. Y en el siguiente punto hago lo mismo, un punto bajo y 1, 2, 3 cadenas, me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y hago un deslizado para tener el piquito y en el siguiente punto otra vez un punto bajo y 1, 2, 3 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo, un deslizado y en el siguiente punto hago así un punto bajo y otra vez hago otro piquito, ¿sí? Para que me vaya quedando así. Estos piquitos van a ir quedando en la parte de arriba de todo lo que es el alrededor del cuello, ¿sí? Y me va a ir quedando así. Entonces así todo el contorno, todo alrededor de lo que les quedó de la orillita del cuello, ya para terminar. Y con eso ya yo termino de dar la explicación por completo, ya al 100% de la blusa. Ya está, ya lo tienen. Fueron en total 11 videos
para este proyecto, para esta blusa, pero bueno, valió la pena, ¿sí? Quien lo esté haciendo, pues se va a dar cuenta que sí está laborioso, sí es laborioso, se lleva su tiempo, pero vale la pena. Y si lo están haciendo para vender, y una vez les digo que esta prenda en menos de 1500, sea del material que sea con hilo cristal, sea con hilo de algodón, sea con el mejor hilo de la mejor calidad, sea con el material que sea, no menos de 1500, ¿sí? Porque obviamente ustedes ya vieron que está bastante laborioso. Es mucho trabajo como para darlo barato. Regalar trabajo no. Bueno, entonces ahí está, ahí lo tienen. Y después ya cuando yo termine de hacer los solanes del cuello, que todavía me falta, miren, aquí voy, pero todavía le falta, le subo las imágenes para que ya vean la prenda terminada, ¿sí? Ahí está. Miren qué bonito quedó aquí atrás. Se va a ver coqueto eso. Entonces termino de hacer los solones y les subo las imágenes ya con la blusa totalmente terminada al 100%. Y pues vamos a continuar entonces con más videos y más proyectos.